Hola, ¿cómo les va? Antes que nada voy a presentarme. Yo soy la doctora Adriana Testi, docente de la Cátedra D de Medicina Interna. En esta modalidad de cursada virtual les voy a hablar hoy de síndrome coronario agudo e infarto de miocardio. En primer término les voy a describir un breve caso clínico que voy a utilizar como gatillo para desarrollar la clase. Se trata de un paciente varón de 62 años de edad que consulta en el servicio de guardia de un hospital periférico por presentar un dolor precordial de tipo opresivo, intenso, de aparición en reposo, que se irradia hacia su miembro superior izquierdo y que lleva 30 minutos de evolución aproximadamente. Como antecedentes, el paciente presentaba dislipemia, la realización de una angioplastía coronaria con colocación de un stent metálico en la arteria descendente anterior 8 años atrás, y se encontraba en tratamiento con aspirina, rosuvastatina y diltiazem. En el examen físico, el paciente estaba lúcido, persistía el dolor precordial y se encontraba hemodinámicamente estable y afebril. Los signos vitales estaban dentro de parámetros normales, no tenía signos clínicos de falla de bomba y tenía buena perfusión periférica. El dolor torácico es una causa muy frecuente de consulta en cualquier servicio de guardia o de emergencia, por lo cual, frente a un paciente que consulta por un dolor precordial, debemos considerar el diagnóstico diferencial del dolor torácico, que recordemos que incluye no solamente causas de origen cardiovascular, sino también enfermedades pulmonares, digestivas, fundamentalmente del esófago o gastritis, de la pared del tórax como osteocondritis, y descartando toda causa o patología orgánica, recordemos también la posibilidad de un origen psicógeno de dolor torácico. Pero ¿qué elementos son los que nos hacen sospechar que el dolor torácico corresponde a un síndrome coronario agudo? En primer lugar, la duración. Un dolor precordial que dure más de 20 minutos o al menos 10 minutos es sugestivo. Por otro lado, una angina de reciente comienzo con marcada limitación de la capacidad funcional y una rápida progresión del umbral del dolor o de la angina. Sin embargo, ojo, porque existen grupos de pacientes en los cuales el síndrome coronario agudo tiene una presentación atípica. Este grupo de pacientes corresponde a los diabéticos, ancianos y mujeres. Continuando con nuestro caso clínico, tratándose de un paciente varón con antecedentes de enfermedad coronaria y de factores de riesgo cardiovascular que consulta por un dolor típico, se le hace inmediatamente al ingreso a la guardia un electrocardiograma. En el electro vemos ritmo sinusal, viendo la onda P fundamentalmente en D2, pero lo que llama la atención es un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones fundamentalmente D1 y ABL y en todas las precordiales de B1 a B6. Podemos observar también un esbozo de onda Q, fundamentalmente en B1, y una imagen en espejo en las derivaciones de cara inferior, D3 y ABF. Por lo cual, esto corresponde a una lesión subepicárdica o transmural anterior extensa. Mientras que la placa de tórax no muestra alteraciones patológicas. El índice cardiotorácico está conservado, no se ven signos de hipertensión venocapilar ni infiltrados pulmonares. Como dijimos anteriormente, el dolor torácico es un motivo muy frecuente de consulta en los servicios de urgencia. Pero la cardiopatía isquémica es una de las principales causas de morbimortalidad. Por lo cual, frente a un paciente que se presenta con dolor torácico, debemos hacer una evaluación mediante una estratificación de riesgo para definir qué posibilidad tenemos de que el dolor que presenta el paciente sea o no por un síndrome coronario agudo. En esta estratificación primaria nos vamos a basar fundamentalmente en 3 pilares. Por un lado, la clínica, teniendo en cuenta las características del dolor típico. Por otro lado, los antecedentes de enfermedad arterial coronaria o la presencia de factores de riesgo cardiovascular. En el examen físico debemos buscar signos de insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, un tercer ruido o un soplo de insuficiencia mitral.
Y en el electrocardiograma deben llamar la atención los cambios del segmento ST o la aparición de un bloqueo completo de rama izquierda nuevo. La estratificación de riesgo secundaria está incluida dentro de un proceso continuo de evaluación, en el cual vamos a utilizar ahora sí métodos complementarios. Recordemos que inicialmente nuestra evaluación inicial se basó solamente en la clínica, el examen físico y el electro. Dentro de los métodos complementarios podemos solicitar biomarcadores de necrosis miocárdica, CPK-MB o fundamentalmente troponina, que es mucho más específico si tenemos disponibilidad. Electrocardiogramas seriados para observar si existen o se desarrollan cambios, sobre todo en las primeras horas posteriores a la evaluación inicial, electrocardiograma y estudios de perfusión miocárdica. El objetivo de esta estratificación es confirmar que el paciente considerado de riesgo fue correctamente identificado, definir cuál es el paciente que requiere una intervención urgente y cuál es el que puede ser sometido a un tratamiento más conservador. Y por último, establecer el diagnóstico definitivo. Repasamos entonces algunos conceptos y definiciones. Síndrome coronario agudo engloba un conjunto de signos y síntomas compatibles con isquemia miocárdica aguda, que están causados por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. La causa principal de esto es la enfermedad aterosclerótica coronaria, en la cual un accidente o rotura de placa precipita la formación de un trombo que ocluye la luz vascular. El síndrome coronario agudo lo vamos a clasificar. En primer lugar, pacientes portadores de un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST, IAM con elevación del ST, según la sigla. En un segundo lugar, vamos a incluir los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, pero sin elevación del segmento ST, es decir, IAM sin elevación del ST, y los pacientes que presentan un cuadro de angina inestable. Por último, la muerte súbita. Los pacientes portadores de un IAM con elevación del ST corresponden a una entidad fisiopatológica clara, establecida, que tiene estrategias de tratamiento bien consolidadas. En estos pacientes, el trombo suele ser oclusivo, ocupa toda la luz y genera microembolias responsables de la necrosis miocárdica con liberación de biomarcadores de necrosis miocárdica. Por otro lado, los pacientes que no tienen elevación del ST, en esto incluimos la angina inestable y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, se definen en conjunto actualmente como portadores de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Respecto a este último grupo de pacientes, portadores de angina inestable e infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, se engloban en conjunto porque son condiciones fisiopatológicamente relacionadas, que presentan clínica similar, pero que tienen diferente gravedad y pronóstico, según la magnitud de la isquemia para causar lesión miocárdica y elevación de marcadores bioquímicos o no. En el infarto hay lesión y elevación de marcadores bioquímicos y en la angina no. La causa principal del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, al igual que ocurre en el que tiene elevación del ST, es la rotura de una placa aterosclerótica con la consecuente cascada de procesos que llevan a la reducción aguda del flujo coronario. Otras causas de síndrome coronario agudo, además de la enfermedad aterosclerótica coronaria, que es la causa principal, incluyen el espasmo focal de un segmento de arteria coronaria, como ocurre en la angina de Prinzmetal, o el espasmo microvascular difuso con disfunción endotelial, que es característico de los pacientes cocainómanos. La presencia de una placa crónica, sin trombo ni espasmo, pero que alcance niveles críticos de obstrucción y que progrese desde una angina crónica de esfuerzo hasta una angina de reposo. La disección coronaria espontánea, que es una causa poco frecuente, o bien cualquier situación que genere un aumento de la demanda de oxígeno. En esta situación generalmente hay asociada una lesión fija subyacente. Las situaciones que generan aumento de demanda de oxígeno incluyen la anemia,
el aumento de la frecuencia cardíaca, ya sea por fiebre, una arritmia, tirotoxicosis y la hipotensión arterial. Respecto a la clasificación del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, podemos considerar, por un lado, la clasificación del Colegio Americano de Cardiología y American Heart Association, que incluye la angina de reposo, que es la que comienza o se desarrolla con el paciente en reposo, la angina grave de reciente comienzo, de menos de 2 meses de duración, y la angina increyendo, que es la angina que aumenta en intensidad, duración y o frecuencia. Por otro lado, en el lado derecho de la diapositiva, podemos considerar también una clasificación más funcional, que incluye categorías desde clase 1 a 4, según en la clase 1 no se genere angina ni dolor con la actividad ordinaria, hasta la clase 4, donde directamente el paciente presenta síntomas en reposo. Bueno, entonces, según lo que aprendimos y repasamos hasta ahora, diferencias y definiciones de síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST, ¿cómo definimos el cuadro clínico que presentaba nuestro paciente? Obviamente que por la clínica y fundamentalmente por el electro, donde se evidenciaba una lesión subepicárdica anterior extensa, definimos que nuestro paciente es portador de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces, inmediatamente en la guardia se le indicó oxígeno, nitroglicerina intravenosa y aspirina. Recordemos que la nitroglicerina intravenosa es un vasodilatador tanto coronario como periférico que produce disminución de la precarga y la poscarga y que ayuda a aliviar el dolor en estos casos. Debido a que el paciente había consultado en una guardia de un hospital periférico de la provincia de Buenos Aires y que este hospital no tenía disponibilidad para la realización de una angioplastía primaria, y el tiempo de derivación a un centro de mayor complejidad superaba los 120 minutos, inmediatamente también se decidió realizar o iniciar un tratamiento de reperfusión con streptopinasa, 1.500.000 unidades en 40 minutos. El paciente, por suerte, no presentó eventos adversos durante la infusión y tuvo criterios positivos de reperfusión a los 90 minutos, definidos por una disminución del dolor al 50% y la nivelación del segmento. Entonces, resumiendo nuestro caso clínico, se trata de un paciente varón que presentó dolor torácico típico y que tenía antecedentes de enfermedad coronaria previa, con la realización de una angioplastía coronaria y la colocación de un stent metálico, que en el electro presentaba una lesión subepicárdica anterior extensa y que el cuadro fue interpretado por este electro como un síndrome coronario agudo con elevación del ST. En este paciente, el tiempo, el factor tiempo es fundamental y crítico. Por eso puse la imagen de los relojes. No nos da tiempo a esperar. En este paciente y en este cuadro, síndrome coronario agudo con elevación del ST, el diagnóstico y el tratamiento se definen por el electro. El objetivo del tratamiento es el restablecimiento inmediato del flujo coronario, ya sea por una angioplastía primaria o con un tratamiento de reperfusión utilizando fibrinolíticos. Fíjense que los biomarcadores de necrosis miocárdica no condicionan la conducta terapéutica de reperfusión y tampoco hacen al diagnóstico. Solamente nos van a servir durante las primeras 24 a 48 horas para darnos información del tamaño del infarto o de la presencia de reinfartos posteriores al tratamiento de reperfusión. La situación es diferente si el paciente presenta un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que no era el caso de nuestro paciente. En la evaluación de estos pacientes debemos contestarnos 2 preguntas. En primer lugar, definir el diagnóstico, definiendo como primer pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que los síntomas y signos por los cuales nos consulta el paciente se deban realmente a un síndrome coronario agudo? En segundo lugar, en estos pacientes no es tan prioritario el factor tiempo, pero sí la evaluación pronóstica y la estratificación del riesgo. Es decir, si definimos un síndrome coronario agudo, tenemos que definir cuál es la probabilidad
de que en este paciente ocurra un evento adverso en corto tiempo, ya sea la muerte, un infarto extenso, la progresión o insuficiencia cardíaca congestiva, episodios de isquemia recurrente o una arritmia. En general, estos eventos adversos o estas complicaciones se presentan en la primera semana desde el ingreso y fundamentalmente en los primeros 3 días. Entonces, ¿para qué nos sirve medir el riesgo en un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del ECT? Nos sirve para decidir cuál es la estrategia de tratamiento más apropiada para el paciente. Si el paciente tiene alto riesgo, se va a beneficiar con un tratamiento más agresivo. Si el paciente tiene bajo riesgo, podemos indicar un tratamiento más conservador. Para medir el riesgo se han desarrollado distintas escalas que al ingreso del paciente permiten identificar cuál es el paciente de alto riesgo y que se va a beneficiar con un tratamiento más agresivo. Esta estratificación de riesgo la podemos dividir en 3 fases. Al ingreso, basándonos en la clínica, cuáles son los antecedentes que tiene el paciente, el examen físico, el electro y los biomarcadores. Durante la internación, evaluando la respuesta al tratamiento. Si el paciente responde o si el paciente es refractario al tratamiento o a pesar del tratamiento presenta eventos y complicaciones. Antes del alta, si nosotros hemos indicado un tratamiento conservador, lo que vamos a hacer en ese paciente es realizar pruebas evocadoras de isquemia, ya sea por ejercicio o farmacológicas. Dentro de estas pruebas, en general las de mayor rédito son las de imágenes, como un ecoestrés o una prueba de perfusión coronaria. Si las respuestas de estas pruebas son anormales, entonces vamos a identificar un paciente que tenga riesgo de presentar eventos al alta y que probablemente se beneficie de un tratamiento más agresivo o incluso va a ser sometido a una coronariografía. Bueno, como les mencioné, estas son las escalas que permiten medir la probabilidad de complicaciones isquémicas. De estas, la primera, el TIMI, a pesar de que tiene limitaciones, en realidad ninguna de estas escalas es perfecta, es una de las más utilizadas porque es simple. Independientemente de que estas escalas puedan medir variables diferentes, en general los componentes comunes a las 3 son la edad avanzada, los cambios en el electro y los biomarcadores. Algunas incluyen algunas variables hemodinámicas, por ejemplo, la presencia de insuficiencia cardíaca, y otras consideran además la función renal del paciente. El puntaje TIMI, como les mencioné, es en realidad una escala simple que otorga un punto por estas variables. Edad mayor a 65 años, la presencia de 3 o más factores de riesgo coronario, el antecedente de enfermedad coronaria conocida con una estenosis mayor del 50%, la utilización de aspirina en la última semana, la presencia de una angina grave, aumento de enzimas cardíacas y desviación del segmento ST. Obviamente, cuanto más puntaje tenga el paciente según la presencia de estas variables, mayor va a ser su riesgo de desarrollar eventos isquémicos. Bueno, una mención especial merecen las troponinas, que como ustedes saben son proteínas estructurales que intervienen en el aparato contráctil del miocardio y que hoy en día constituyen los biomarcadores más específicos de necrosis miocárdica. Troponina alta significa necrosis miocárdica, pero lo que no indica es cuál es el mecanismo de la necrosis. En general, la mayoría de las veces, la necrosis miocárdica es por un mecanismo isquémico, pero no siempre es así. La magnitud de la elevación de las troponinas es proporcional a la superficie de miocardio afectado. Entonces, en general, esto permite diferenciar entre elevación de troponina de origen isquémica y no isquémica. Cuando la troponina está excesivamente elevada, generalmente es debido a una necrosis miocárdica isquémica. Si la troponina se encuentra en valores bajos, podemos considerar que pueden ocurrir pequeñas áreas de necrosis miocárdica, pero que no sean originadas por isquemia. Bueno, ¿cuáles son las causas que pueden generar un aumento de troponinas por necrosis miocárdica no isquémica? Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, con miocarditis, con insuficiencia renal crónica, arritmias, tromboembolismo pulmonar, sepsis. En estos casos,
la causa de la necrosis es una noxa, ya sea un virus, un tóxico, una toxina bacteriana, traumatismo, un agente físico como radioterapia. Entonces, que quede claro, debemos distinguir entre elevación de troponina por causa isquémica y no isquémica, y a su vez esta elevación de troponina puede ser aguda y crónica. ¿Para qué nos sirve esto? Porque las elevaciones de troponina que se producen en el contexto de un cuadro clínico de isquemia constituyen la base hoy en día para la definición de infarto agudo de miocardio. Troponina elevada asociada a patología o a necrosis no isquémica es lesión miocárdica, no es infarto. Entonces, volviendo a la definición de infarto, lo consideramos como necrosis miocárdica en contexto de un cuadro clínico consistente con isquemia. Para el diagnóstico debemos verificar el aumento de un biomarcador, preferiblemente la troponina, más uno de los siguientes: síntomas clínicos de isquemia, presencia de cambios en el electrocardiograma, en el ST, onda T, o la aparición de un nuevo bloqueo completo de rama izquierda, la aparición de ondas Q, imágenes compatibles con pérdida de miocardio viable o aparición de nuevos trastornos regionales de la contracción cardíaca, o directamente el hallazgo de un trombo dentro de la coronaria, ya sea por angiografía o autopsia. Respecto a la clasificación según la causa, podemos describir 5 tipos. El tipo 1 es el infarto espontáneo relacionado a un accidente de placa. El tipo 2 es el infarto espontáneo que se genera por un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno. El tipo 3 es la muerte súbita, con un electrotípico o la evidencia del trombo dentro de la coronaria. Y el 4 y el 5 son los infartos que están generados o relacionados a procesos de revascularización, ya sea angiografía coronaria o cirugía. Por su parte, Kilip y Kimball desarrollaron una clasificación de infarto basada en manifestaciones clínicas, específicamente en la presencia y gravedad de insuficiencia cardíaca que puede desarrollar un paciente que sufre un infarto. Esta clasificación aporta riesgo de mortalidad de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Clase 1 es paciente sin síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca. Clase 2, el paciente ya presenta estertores bivasales o R3. Clase 3, edema agudo de pulmón. Clase 4, shock cardiogénico. Fíjense en la columna de la derecha cómo aumenta la probabilidad de mortalidad de acuerdo a las manifestaciones clínicas o a la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Bueno, para ir terminando, agregué acá este cuadrito que clarifica un poquito lo que hablamos antes, digamos, las causas de elevación de troponinas. Dijimos que las troponinas podían estar elevadas de manera aguda y crónica. Dentro de la aguda, esta elevación podía ser por una lesión miocárdica debido a una necrosis de origen no isquémica, en distintas situaciones clínicas generada por distintas noxas, por ejemplo en una miocarditis, en una sepsis, en un tromboembolismo pulmonar. Mientras que una elevación aguda de troponinas relacionada a una causa isquémica, digamos una necrosis de origen isquémico, es lo que definía infarto de miocardio. En este caso, la elevación de troponinas iba a ser significativamente alta. Respecto a tratamiento, el objetivo es, por un lado, disminuir el consumo de oxígeno, bajando ya sea la presión arterial, la frecuencia cardíaca o el estrés parietal. O por otro lado, facilitando el aumento del aporte de oxígeno con medicación vasodilatadora coronaria. Respecto al tratamiento farmacológico, disponemos de estas posibilidades. Vamos a utilizar siempre y de entrada antiagregantes plaquetarios, ya sea aspirina o clopidogrel. Heparina en su forma de heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Nitroglicerina, que recordemos que además de ser un vasodilatador coronario, ayuda al tratamiento del dolor del paciente. Beta bloqueantes, y si el paciente progresa el dolor a pesar del tratamiento establecido, vamos a agregar analgésicos, incluyendo analgésicos narcóticos como la morfina.
Además de los fármacos que están en este cuadro, podemos agregar o hacer mención especial a los IECA, que van a ser de utilidad cuando el paciente desarrolla fundamentalmente insuficiencia cardíaca posterior al infarto, y las estatinas. Respecto al tratamiento de reperfusión miocárdica, ya habíamos mencionado que aquellos pacientes que sufren un síndrome coronario agudo con elevación del ST, un infarto con supra-ST, el objetivo primordial es la revascularización inmediata. Esta puede hacerse de elección, si está disponible, con una angioplastía coronaria primaria, y si no, con la utilización de trombolíticos. En realidad existe un tiempo que se considera como ventana terapéutica de 12 horas desde el inicio de los síntomas para aplicar el trombolítico. Cuanto más precoz iniciamos la perfusión del trombolítico, mayor será la cantidad de miocardio salvado y obviamente menor va a ser la disfunción ventricular. Independientemente de este periodo de ventana terapéutica, se ha establecido posteriormente esto que se denomina tiempo puerta-aguja, que se considera desde que el paciente ingresó a la sala de emergencias o de guardias hasta que se inicia la administración de trombolítico. Para tener mayor éxito terapéutico, este tiempo debería ser menor a 30 minutos. Recordemos, y esto lo dijimos a lo largo de la clase, que en estos pacientes el tiempo o el factor tiempo es crucial. Y obviamente, independientemente del tratamiento farmacológico de revascularización, un lugar no menos importante lo ocupa el tratamiento no farmacológico. De nada sirven todas nuestras medidas si el paciente no suspende el hábito tabáquico, no realiza actividad física por lo menos 30 minutos durante 5 días a la semana. La indicación de vacunación antigripal anual es de fundamental importancia para evitar complicaciones, la dieta adecuada, logrando un índice de masa corporal menor a 25, el control de la glucemia y de la presión arterial. Bueno, en el desarrollo de una cursada común, yo les diría, estos son los mensajes para llevarse a casa. En esta cursada virtual y cumpliendo la cuarentena, ustedes ya están en su casa, así que les diría, tomen un post-it y un pinche y quédense con estos mensajes. Paciente con síndrome coronario agudo, con elevación del ST, o sea, IAM con supra-ST, lo vamos a definir por la clínica sugestiva de isquemia y la presencia de un supradesnivel del segmento ST persistente por lo menos en 2 derivaciones contiguas. Si identificamos este paciente, inmediatamente debemos implementar una terapia de reperfusión. Recordemos que en este paciente juega el factor tiempo. Si en el contexto de síntomas sugestivos de isquemia, en el electro no encontramos un supradesnivel ST, el paciente es catalogado como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En este contexto teníamos 2 tipos de pacientes. Aquellos que presentaban esta clínica pero no tenían elevación de biomarcadores eran definidos como portadores de una angina inestable. Y aquellos que tenían elevación de biomarcadores de necrosis miocárdica eran definidos como pacientes con un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. En este grupo de pacientes lo importante era definir el riesgo. Hablamos que existían distintas escalas que nos permitían valorar el riesgo al ingreso. Definir el riesgo del paciente. Si es un paciente de riesgo, sabemos que se va a beneficiar y va a tener más éxito terapéutico si empleamos un tratamiento más agresivo versus un tratamiento conservador. Bueno, en esta última diapositiva les agrego bibliografía que pueden consultar para profundizar el tema y solo me queda decirles gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.